Buenas tardes a todos y todas. Señor alcalde, señora diputada de Cultura, señora diputada de Economía, concejala querida, señor presidente de honor, querido Luis y Maribel, señoras, señores, buenas tardes. Hoy nos disponemos a presentar desde el Patronato de Estudios Alameños el libro El fandango de la Dama de Granada, una iniciativa que se ha llevado a cabo desde el Patronato gracias a las inquietudes que ha tenido nuestro compañero Luis y su hija Maribel, y que han hecho un trabajo, la verdad, que bastante importante y que hoy nos disponemos a presentar, y para ello a continuación pues tomarán la palabra y van a explicar la idiosincrasia y sobre todo la singularidad del fandango de Alhama. Desde el Patronato siempre hemos creído que no solamente como asociación cultural debíamos de defender, promocionar, estudiar y difundir la historia, el patrimonio, sino también este patrimonio inmaterial, estas costumbres, esta singularidad, como decía, de este cante regional único en Alhama, y por eso desde el trabajo en equipo y haciendo realidad pues esas iniciativas, no solamente, como decía, pues el poder hacer o proponer cuestiones como siempre hacemos a diferentes entidades, se ha podido hacer este libro y del cual estamos contentísimos todos los miembros del patronato, porque se ha hecho desde luego con mucha ilusión y sobre todo con un trabajo en equipo excelente. Por eso quiero agradecer nuevamente la iniciativa que ha tenido Luis y que hoy por fin se hace realidad. Queda ya para siempre recogida numerosas letras de esos fandangos de Alhama, que queda conservado, que es lo que queríamos también, y sobre todo esa promoción, como decía, y esa difusión para que no se pierda. De hecho, esta mañana hemos podido estar en el instituto con los centros educativos, tanto con el Colegio Público Tendilla, con el Cervantes y con el propio IES de Alhama, donde hemos estado presentando el libro y donde ahora esperamos poder tener varias actividades con ellos para poder transmitir, como decía, este fandango de Alhama de Granada. Yo brevemente, porque ahora le voy a dar paso a Luis y Maribel, y después a continuación en su intervención se van a tocar varias piezas de los fandangos. Si quisiera, como decía, agradecer esa iniciativa que habéis tenido, a Maribel, que aunque no es miembro del patronato, pero siempre colaborando con nosotros en numerosas veladas, y por supuesto a los miembros del patronato que han hecho posible también la edición y llevar a cabo todo este trabajo, y como no a la Diputación Provincial y también a su diputada Pilar. Quería darte las gracias expresamente, y a Ana también, porque cuando le traslademos esta iniciativa hace ya un año, que las cosas pues bueno tienen su proceso, pues la verdad que fuimos acogidos con bastante agrado y con esa ilusión que nosotros transmitíamos, así la acogieron, para que este libro hoy pueda estar impreso, y ha sido desde luego gracias a la Diputación, con lo cual quiero agradecértelo públicamente, y a Ana también, porque siempre que le contamos la iniciativa nos apoyó, junto con Juan, que hoy no puede estar aquí con nosotros, concejal de Cultura, Juan Calderón. Así que quería agradecértelo. Igualmente quería también agradecerte la prestación, las ayudas que hacéis a través de la subvención a las asociaciones sin ánimo de lucro, de la cual el patronato es beneficiaria para la velada de los romances, y públicamente pues te invito a la próxima edición, que serán 30 años, a que pueda estar aquí con nosotros el próximo 9 de agosto. En fin, dicho todo esto, agradecer, como digo, el trabajo que se ha realizado, y bueno, y por último, a continuación, pues Luis y Maribel, cuando queráis, tenéis la palabra. Quiero, en primer lugar, agradecer toda la colaboración que para esta obra hemos tenido. Por supuesto, en primer lugar a la Diputación, en segundo lugar al Patronato, que haya acogido mi idea con tanto entusiasmo, pero también a todas aquellas personas que con su aportación, cantando, bailando, tocando, aportando letrillas, han hecho posible que esta pequeña obra salga a la luz y que hoy celebremos este acto. Y también mi más sincera gratitud y un cariñoso recuerdo para Eufemiano,
Diego, Nicolás, aquellos antiguos cantadores de fandango con los que yo empecé, para Federico, que me enseñó su música, y para aquellas parejas que bailaron ante las cámaras de Canal Sur. Gracias a todos ellos por contar conmigo en aquella ocasión. Quiero contarles una anécdota que me ocurrió hace muchos años y que en cierta forma tiene mucho que ver con esta pequeña obra que hoy presentamos. Uno de mis hijos me pidió datos sobre mis padres, mis abuelos y ascendientes en general. Caí entonces en la cuenta que de mis abuelos maternos ni siquiera sabía el nombre completo. Es verdad que no eran de Santa Cruz, que murieron cuando mi madre era muy niña, que mi madre también murió muy joven, pero este hecho me inquietó, me avergonzó y me hizo pensar que si importante es conocer la historia de nuestro país, de la humanidad, no menos importante es conocer la historia de nuestra propia familia y las circunstancias que han hecho que cada uno de nosotros seamos quienes somos y como somos. Hice entonces el propósito de investigar y escribir para mi hijo nuestra propia historia, y así lo hice tras mi jubilación. En la contraportada de ese libro se puede leer: en los paisajes de nuestro propio entorno, las personas más cercanas a nosotros protagonizan la historia que más nos importa y que a veces nos es tan desconocida. Pues consciente de la importancia de lo cercano, de lo que nos identifica, intenté en mis años de docencia que mis alumnos conociesen la historia de Alhama, su peculiar vocabulario de pueblo agrícola, que participasen en su carnaval y también que conociesen el fandango de Alhama. Muchos alumnos de aquella época aprendieron a bailarlo, aprendieron su música, lo llevaron a otras tierras y en varias veladas de fin de curso del Colegio Conde de Tendilla se cantó y se bailó el fandango de Alhama. Nuestra intención con este trabajo es simplemente poner nuestro granito de arena para que esta joya de nuestro folclore no caiga en el olvido, que los niños y jóvenes de hoy la conozcan, la bailen, la canten, lo toquen y que ellos a su vez, en su momento, lo transmitan a las generaciones venideras. Gracias. Que me he puesto tacones, no que sea yo mucho más alta que mi padre, ¿eh? Bueno, me corresponde a mí hablar un poco de la parte más formal, ¿no? De la estructura que tiene este libro, que si lo habéis visto es muy finito. Vamos a ser muy, muy breves y muy concisos, pero quería también hacer una pequeña introducción, si me lo permitís. Y lo que os quiero contar es el por qué estamos hoy aquí y por qué se ha hecho este libro y también el cómo. En el por qué quiero aludir a una conversación que anoche mismo teníamos mi padre y yo. Estábamos allí en casa, estábamos comentando y yo le decía que yo sentía una responsabilidad, una cuádruple responsabilidad en cuanto al fandango de Alhama. Primero, porque aunque yo sea en parte panza y verde, mi corazón es jameño. Yo me he criado aquí, con muchos de los que estáis aquí me habéis visto un poco más vajilla de lo que soy ahora, y mi corazón pertenece a Alhama. Entonces, por esa parte siento esa responsabilidad. También como respeto a nuestras generaciones anteriores, porque ahora os voy a explicar un poco qué significaba el fandango para generaciones anteriores. También, bueno, pues como conocedora de esta música que hoy en día se está extinguiendo y es lo que pretendemos, que no lo haga. Y también pues como hija de mi padre, ¿no? Y habiendo mamado desde chiquitilla pues esos valores que él os ha explicado un poco del conocimiento de lo cercano. Entonces con esa responsabilidad a mí se me genera un compromiso y el compromiso es conocer esta parte de este patrimonio inmaterial que tenemos en Alhama, como es el fandango, transmitirlo a otras generaciones, transmitirlo a vosotros en este acto, a más gente que lo conozca, la gente de Alhama, que sepa que aquí había
y que siga habiendo un fandango que es propio de aquí, de nuestro pueblo, y también transmitirlo y conservarlo. Entonces, para eso nace este libro. ¿Cómo nace este libro? Pues mira, yo estudié, no he terminado, el grado de Historia y Ciencias de la Música, y en una de las asignaturas que se llama Etnomusicología, que relaciona el entorno sociocultural con la música que se practique, nos pedían hacer un trabajo en el que nosotros hablásemos de una música que estuviera relacionada con nuestro entorno, nuestro pueblo, con algo que conociéramos de primera mano. Entonces, bueno, pues yo tiré de una recopilación que mi padre había hecho ya de letrilla. La verdad es que la parte más interesante del trabajo y el grueso ya lo había hecho mi padre. Y yo, bueno, aprovechando un poco de eso, le di un poco de forma y así nació este libro y la estructura que en él tiene, que es un trabajo basado en la entrevista colaborativa, que se basa pues en hablar con gente que ha vivido, que ha conocido ese fandango de primera mano, y así pues se ha ido recopilando la información. En biblioteca no hay nada de fandango de Alhama, sí hay de los fandangos en general con el mismo papel que tiene el fandango de Alhama o que tuvo, pero nada del fandango de Alhama. Entonces, bueno, era todo muy difícil. El método más indicado para ello era el que se utilizó, el de la entrevista colaborativa. Y bueno, y así pues con la información que tenía recuperada mi padre y la que yo pude recabar y la forma del trabajo, y gracias a la colaboración de muchísimas de las personas que él ha nombrado, pues se tiene hoy este librillo. En fin, esa responsabilidad y ese compromiso del que os hablo, pues van a estar aquí presentes. Eso, quería también agradecer, sumarme al agradecimiento de mi padre al patronato, al ayuntamiento, a la diputación, a María también, que ha hecho el diseño del libro tan bonito, pero también os quería agradecer a todos y cada uno de los que estáis aquí esta tarde, porque sois cada uno un granito de arena para que esto no se pierda, porque simplemente con conocer que existió ya es un gran paso. Así que también muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Bueno, volviendo a ese triple compromiso del que hablaba antes, os quería confesar que os voy a hacer una pequeña jugada, porque veo que sois muy amables, estáis muy atentos. Yo os he dicho que conociendo yo el fandango de Alhama me generaba un compromiso. Pues bueno, es ese compromiso el que quiero generar en vosotros, y para eso os voy a contar un poco. Aparte de la estructura del libro, os voy a contar un poco de dónde viene el fandango de Alhama, o de dónde parece ser, ¿no?, que viene, cuáles son sus raíces y de cuál es el marco social, que es lo más interesante. Este libro se estructura, bueno, tiene como todos los libros, ¿no?, su prólogo, su introducción, y luego hay una parte que es un recorrido en el tiempo, que es la parte, digamos, histórica, que está estructurada desde más reciente a menos reciente, por el formato de estudio que tiene este libro que os he contado antes. Empiezan con mi vivencia dentro del grupo de fandango, que yo también he bailado fandango, y va hacia atrás, hacia los orígenes más remotos. Por otra parte, se habla de la letra del fandango de Alhama, y esa es la parte más interesante que hay en el libro, por la recopilación de casi 200 letras que hay aquí en este librillo. Y también se habla de la música y del baile, que son componentes muy importantes también de nuestro fandango. Y nada más. Bueno, luego también tiene las partituras, una partitura que hizo mi padre en formato cifrado para personas que no sabían leer música, y una partitura en formato escrita en lenguaje musical. Bueno, pues como he dicho que hoy iba a hacer la jugada y iba a contar un poco lo que se sabía del fandango de Alhama, os quiero hacer alusión al fuerte componente social que tuvo y a la gran importancia que radica en nuestro fandango, en el fandango de Alhama. Es que, mira, las raíces del fandango, hay varias teorías sobre ellas, no está claro ni hay nada que sea determinante. El sufijo ango de fandango parece ser que puede llevar a un origen africano de la música y también del baile. Otras teorías dicen que viene de algunos bailes o algunas composiciones árabes. También hay una teoría que parece que es la más certera, que viene de la América. Y bueno, esos son los orígenes más remotos. Yo me he hecho aquí mis quemillas, no le estoy haciendo ni caso, pero bueno.
Ya está, se me ha apagado. Esos son los orígenes más remotos. Pero luego el fandango como tal es solamente para las clases nobles en su principio, se bailaba en los salones de baile, en fin, para las clases nobles. El fandango que llega a nosotros es el fandango popular, que ese fandango se hace popular en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, y a partir de ahí es cuando se extiende tal y como a nosotros nos llega, ¿no? Y pertenece a una serie de un movimiento musical que son los bailes de candil, que eso sí estaba extendido por toda la zona de Andalucía, incluso de Extremadura, y eran unos bailes de candil. ¿Por qué? Pues porque se hacían al pie del candil, porque no había luz eléctrica, efectivamente, y tenían unas ciertas características en común que compartía también nuestro fandango en parte. Había una persona que era la autoridad, que no tenía por qué ser una autoridad formal, sino simplemente una persona mayor que estuviese allí vigilando. ¿Por qué? Porque los fandangos se hacían como fiestas informales, en las veladas de invierno que no se podía ir al campo porque llovía, porque se hacía de noche muy pronto, se hacían improvisadas en una casa o también se podían hacer en la plaza de algún pueblo, pero bueno, en los cortijos, que es lo que a nosotros nos interesa, se hacía en cualquier casa. Y siempre había una persona que vigilara, porque siempre había cosillas, eso ha pasado siempre, ¿no? Porque a lo mejor pues, se organizaba con la idea de una petición de mano, o se organizaba con la idea pues, de celebrar algo, y si pasaba algo, pues siempre había ahí una persona mayor que estuviese vigilando que el muchacho no se acercara mucho a la muchacha, que era lo que solía pasar, y también que si había cualquier cosilla, pues inmediatamente con las tenazas se daba en la lumbre, y el candil estaba ahí también como finalizador del acto, porque cuando se acababa esa fiesta o esa persona autoridad consideraba que se acababa, se le daba lo que se llamaba el palo al candil. El palo al candil era pues darle un palo al candil, el candil se apagaba y se acababa la fiesta y todo el mundo a su casa. Ahora se enciende la luz de la discoteca, o cuando yo salía, se encendía la luz de la discoteca y antiguamente pues se apagaba, ¿no? Y todo el mundo va a su casa. ¿Qué más tenían en común? Las letrillas, que es una parte pues, de las más importantes de este fandango nuestro. La mayoría de las veces eran improvisadas, incluso ocurría que un cantador improvisaba una letra y había otro, si era hábil, que le respondía. Y se generaba entre ellos un diálogo a través de esas letras y de esa música, que muchas veces, pues ahí salía de todo, pues pasa, pues ahí se hacía catarsis un poco, ¿no? De las historias de cada uno. Podía pasar bien, o sea, podía terminar bien, y otras veces pues terminaba mal, pero bueno, pues ahí estaba la persona pendiente. También había otras letrillas que eran también de carácter popular, que la gente las conocía, no eran inventadas, pero sí eran todas por transmisión oral. Así era como se iba transmitiendo pues todas las letras, la música y también el baile de nuestro fandango. Todo era pues de boca a boca, pues no hay nada escrito. ¿Por qué? Pues porque la gente, unas generaciones se lo iba transmitiendo a otras, unos cantadores que iban a una fiesta ya para la otra, a lo mejor habían escuchado una letrilla y la sabían. Y ya está, bueno, estos son los aspectos generales de los bailes de candil al que pertenecen nuestros fandangos. Luego, ¿qué es lo que pasaba también con estas cosas de la transmisión oral? Iba cogiendo en cada pueblo unas particularidades. Y este que os presentamos esta tarde es el nuestro, es el de Alhama, de Granada. La música que vais a escuchar tiene mucho aire, se parece a los verdiales de Málaga, también por proximidad, ¿verdad? Mi padre en el bautizo de mi hijo lo cantó. Y digo, este hombre, ¿dónde es? Estos son los verdiales auténticos. Claro. Entonces, por mi padre, yo lo cantaba con un candil en el cortijo. Es que estamos al lado y también tiene su aire también de Al-Ándalus. Y ahora cuando lo escuchéis veréis que tiene sus melismillas y que recuerdan también un poco al Al-Ándalus, porque es que es lo normal y es lo rico, ¿no? Para que veáis que era un poco, pues, eso, englobándolo todas las culturas que iba arrastrando. ¿Qué más? Hoy iba a hablar también pues, de la música, ¿no? Y del baile. La música del fandango de Alhama, pues ahí tengo que aludir a una anécdota que se cuenta en el libro, que es simbólica de todo esto que os estoy contando, ¿no? En el libro también define un poco el fandango como un fandango en libertad y se refiere pues, a esa improvisación que hacían los cantadores, a esa improvisación que tenían que hacer los músicos, porque los músicos iban siguiendo al cantador totalmente. Imaginaos una persona que está improvisando una letra y un músico que está tocando y está esperando pues, a que se le vaya ocurriendo. A lo mejor algunas veces estaba fino y le salía pronto, pero otras veces no ocurría siempre esto, ¿no? Y tenía que esperar al músico.
Y el baile pues también era libertad, también el baile pues no era, se dan 3 pasos a la derecha, otros 3 pasos a la izquierda, no, antiguamente pues de lo que veían se iba aprendiendo. Os iba a contar, eso eran los bailes, en cuanto a los bailes de candil. ¿Qué pasó con este baile en Alhama? Bueno, pues que se bailaba en los cortijos, porque ya os digo que era el eje fundamental de la diversión de aquellos tiempos. En los años 60 hubo resurgió un querer rescatar esta parte del folclore popular. También tuvo que ver mucho, paralelamente, la sección de coro y danza de la sección femenina, la parte de coro y danza de la sección femenina, que iban rescatando en los pueblos aquella parte del folclore popular. En ese tiempo también hubo aquí en Alhama, que se cuenta aquí en el libro, un resurgir de ese fandango. Gracias a Federico y gracias a Antonio Peula se formó un grupo de baile de fandango formal, se hacían sus ensayos, tuvo su subvención del ayuntamiento, se compraron sus trajes, iban a los pueblos, a tocar por ahí por los pueblos, incluso se quedaron los cuartos en un certamen provincial. Y ese grupo ahí hizo que para el fandango fuese un impulso grande, ¿no? de recuperar ese fandango de Alhama. Eso fue pues, por los años 60. Luego después, si os acordáis del programa Tal Como Somos, si me acuerdo yo, o acordáis también muchos de vosotros, en el año 91 fue el primer año que Alhama fue al programa Tal Como Somos de Canal Sur, y para llevar una representación de la cultura del pueblo se decidió llevar el fandango de Alhama. Entonces ahí pues se tiró de esa gente que había aprendido el fandango, ¿no? y que lo practicaba. Estaba Federico y tiraron también después de mi padre, y mi padre, que no le gusta meterse en estas cosas, pues también él había montado en el colegio una rondalla con los alumnos y se llevó pues a algunos alumnos que sabían tocarlo, entre ellos mi hermano Raúl, que ya ha crecido un poco y ahora nos va a demostrar cómo sigue sabiendo tocar el fandango de Alhama. Y allí se hizo una representación del fandango de Alhama con su baile incluido. Eso fue por el año 91. Ahí estaba yo lo que pasa es que estaba de público. Pero luego después eso tuvo tanta repercusión en el pueblo que en el colegio se hizo un grupo de fandango y yo aprendí a bailar gracias a Juani Molina, que está aquí presente. Aprendimos a bailar muchos niños y niñas de la época. Y bueno, pues yo recuerdo pues eso de bailar en veladas de fin de curso. Recuerdo una vez incluso mi pareja era Gerardo Molina y yo me caí bailando y lo dejé ahí bailando el pobre solo. Y él se acordaba también del rato que le hice pasar. Y nada, y ahí se creó ese grupo de fandango en el 91, que hay por ahí fotos en el libro también, que veréis caras conocidas, que éramos antes, caras conocidas pero más jóvenes. Eso fue en el 91. Después de eso, bueno, pues se volvió a perder. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Pues al menos que se conozca, que se sepa, que es verdad que ahora la forma de divertirse ha cambiado, que no va a ser el eje, o sí, ¿no? En algunas ocasiones, pues porque no puede ser, ¿no? Un grupo de músicos tocando y gente bailando en el contexto que era por aquel entonces el fandango, pero al menos que se conozca, que se sepa que tenemos en Alhama un fandango que es propio de aquí, que hay una recopilación de letrillas maravillosa aquí en la que ha colaborado muchísima gente, por respeto a esa gente. Por respeto a nuestras tradiciones, a nuestro patrimonio inmaterial, yo creo que debemos pues, de conocer esto y de transmitirlo a nuestras siguientes generaciones. Os decía que en cuanto a la música, mi padre mi padre hizo una partitura del fandango de Alhama y se la presentó a Federico en aquellos tiempos del Tal Como Somos. Y Federico le dijo pues, que el fandango de Alhama que no tenía partitura. ¿Por qué? Pues porque se transmitía de uno a otros tocando. Nadie podía hacer una partitura de algo que tenía tantas variaciones cuando los músicos, cuando los cantantes cantaban o cuando bailaban. Esa es la música del fandango de Alhama, también en libertad. Y en cuanto al baile, pues bueno, yo no tengo idea, me acuerdo todavía de algo, Fanny, levemente, pero no mucho. Sí que sé que existen dos tipos de baile, que era el fandango, que era por pareja, y luego estaba el zángano, que era un hombre y dos mujeres, ¿verdad? Si no me equivoco. Era otro tipo de baile, otra forma de bailar el fandango. Y nada más, yo creo, ¿no?
No tengo más, bueno, simplemente eso. Quería reiterar mi agradecimiento a todos los que estáis delante, a todos los que estáis aquí detrás, pero delante del proyecto. Y nada más. Una vez más, muchísimas gracias a todos por venir. Y nada, continúa la fiesta. Bueno, pues para terminar lo que es la presentación en sí del fandango, vamos a ir al plato fuerte, como decía Maribel, esa recopilación que hemos hecho de letrillas, son cerca de 200, y entonces yo las he clasificado un poco y de eso sí quiero hablar, y ahora después subirán los músicos. Queremos para terminar hacer una pequeña incursión en la letra del fandango de Alhama. Conocer algunas de sus coplillas en la voz de algún cantaor o cantaora, acompañados por instrumentos de cuerda y percusión. Y una vez más, hemos de agradecer la colaboración de las personas que con su aportación han hecho posible que en este libro se recojan cerca de 200 coplas de fandango. Entonces, aparte de Nicolás, Eufemiano y Diego ya nombrados, tengo que nombrar ahora a Alfonso Moreno, que es el cantaor de solera que ahora tenemos y que también me proporcionó muchas. También mi suegro Miguel Arias me proporcionó. Juan y Molina, que además de enseñar a bailar a tanta gente, recopiló con los usuarios del antiguo hogar del pensionista un gran número de ellas. Y a Paco Tres Castro, Goyete, me imagino que todos lo conocéis, que cuando grabadora en mano lo abordamos, pues nos recibió así. Dijo: si yo estuviera cantando una semana o 3 meses, no me oiríais cantar una coplilla 2 veces. Y efectivamente nos lo demostró. Todas las que yo tenía recopiladas, y más, él me las cantó aquella mañana, me las cantó, no me las recitó. Así es que muchas gracias, está el pobre ya un poco regular y ya le llevamos de parte del patronato un libro que él agradeció muchísimo. Pues bien, hemos de decir que las coplas de fandango son eso, coplas. Son estrofas de 4 versos octosílabos con rimas asonantes en los versos pares. Pero en ocasiones se añade un quinto verso, transformándolo entonces en quintillas. En cuanto a su origen, como ha dicho Maribel, hay 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Son anónimas, son populares y son de transmisión oral. Son las 3 características fundamentales de las letras del fandango. Comienza una fiesta, algún espontáneo se arranca con alguna coplilla que conoce, con suerte a este cantador le sigue otro y otro, y casi siempre surge la improvisación. Y a veces también el pique entre cantadores, y entonces nos encontramos con las coplas de pregunta-respuesta. En cuanto a su calidad, hay de todo. Hemos de tener en cuenta la improvisación a la que hemos aludido. Y por último, su temática, que es donde más nos vamos a detener. Es variadísima. En este libro ofrecemos una sencilla clasificación que vamos a ir desgranando y oyendo ejemplos en las voces de Alfonso y Cristina. Y aquí estaba apuntado también Manolo, mi hermano, que iba a cantar, pero el pobre tiene la garganta que cuando lo ha intentado ahí, cuando hemos ido calentando y ensayando, es imposible. Así que hoy lo íbamos a estrenar de cantador y no va a poder ser. Pero tenemos ya una voz nueva, que es Cristina. Pues invito ya a los músicos y a Alfonso a que vengan aquí y vamos desgranando toda esta clase de coplillas. Adelante los músicos y el cantador. Bien, pues en esta clasificación de que hablaba tenemos en primer lugar las coplas dedicadas a mujeres. Siendo en la mayoría de los casos un hombre quien cantaba, es lógico que este grupo sea el más abundante. En él encontramos piropos, nombres de mujer, recriminaciones, quejas por su ausencia o por no ser correspondido el pretendiente, alguna otra referencia a mujer y también coplas de tipo jocoso. Pues ahora en la voz de Alfonso vamos a escuchar la siguiente. Ayer tarde estuve haciendo castillitos en la arena y al mismo tiempo pensando en tu carita morena. La segunda es María, sé que te llamas y por apellido Luna. Alúmbrame con tu luz que está la noche muy oscura. Dice la tercera, un olivo bien plantado siempre parece olivera y una mujer bien casada siempre parece mozuela.
Y la última, como barquito en la mar que va dando vaivenes, tengo yo mi corazón cuando te vas y no vienes. Vamos a escucharla ahora en la voz de Alfonso y con la música.
Bien, pues tenemos un segundo grupo, ya bastante menos numeroso, de coplas referidas a poblaciones o lugares. Y en este caso hemos elegido una acordándome de aquel gran cantador Diego Panetti, que en las veladas del Conde de Tendilla, siempre que lo llamábamos, venía, y le gustaba, siempre cantaba esta copla que dice: por los centros de una nube te fuiste a Zaragoza, y por eso a ti te llaman Virgen del Pilar Hermosa. Y vamos a meter en este bloque también, además de esas referidas a lugares, las preguntas que hemos dicho en la clase que hemos dicho antes, de coplillas de pregunta-respuesta. Aquí es donde íbamos a meter a Manolo, que se estrenara como cantador, pero como no ha podido, pues Alfonso va a hacer las dos cosas, preguntar y responder, que dice: cantador que tanto canta y te tiras por cantar, dime las plumas que tiene una pava sin pelar. Y la respuesta, la pregunta que me ha hecho, yo te daré la respuesta. Una pava tiene plumas desde la cola a la cresta. Bien,
Tenemos otro grupo de coplas referidas al propio fandango, coplas para los cantadores, coplas para los tocadores, para sus instrumentos. Hemos elegido dos de estas. El fandango de mi alama, lo mejor del mundo entero, y las parejas que lo bailan con mucha gracia y salero. Y la segunda dice, canta tú y cantaré yo, cantaremos a porfía. Tú le cantas a tu novia, yo le cantaré a la mía. Vale. Acércate tú al micro, Alfonso. Te muero, acércate al micro. Acércate al micro, que es que se oiga mejor. Bueno, pues el repertorio de coplas que hemos recopilado en este libro hay, como decíamos, muchas referidas a mujeres y que son propias para ser cantadas por un hombre. Las hay también, como las referidas a lugares, que indistintamente pueden ser interpretadas por un hombre o por una mujer. Pero lo que es difícil de encontrar es coplas para ser cantadas exclusivamente por una mujer. Solamente hemos encontrado una, que dice: me dijiste que era fea y al espejo me miré, algún salerillo tengo y algún tonto engañaré. Y nosotros hemos tenido la suerte de encontrar una cantadora, cuando todavía no hemos presentado el libro, y se va a estrenar hoy aquí como cantadora Cristina. Así que Cristina... Y después de terminar Cristina su única copla, pues para terminar vamos a cantar dos de ese estilo jocoso de que decíamos, que muchas veces las coplas de fandango pues tienen ese estilo jocoso. Dicen las dos con las que vamos a terminar, después de que cante Cristina, dice: el amor que te tenía era poco y se acabó, lo puse encima de la mesa y un gato se lo llevó. Y la última dice: si la luna fuera un pan y las estrellas torreznos,
me los comería todos según la hambre que tengo. Así es que empezamos, primero Cristina canta la suya, y después Alfonso sigue con primero Cristina, y después tú, ¿bien? Primero. Cristina. Cuando queráis, músicos. Me dijiste que era fea, y al espejo me miré, algún celerillo tengo, y algún tonto engañaré. Me dijiste que era fea, el amor que te tenía, que poco y se acabó. Lo puse encima de la mesa, y un gato se lo llevó. El amor que te tenía, y la luna para un pan. La estrella está buena, yo me lo comería. Según la hambre que tengo, la luna fuera un mar. Muchas gracias Cristina, muchas gracias Alfonso, muchas gracias músicos, y esperamos que la próxima vez que oigamos el fandango tengamos un grupo de baile también, en manos de todos vosotros. Nosotros haremos lo que podamos. Ya os podéis... Esa representación tan auténtica del fandango de Alhama, a Raúl, a Pablo, a Manolo, a Cristina, a Nico, la verdad que ha sido desde luego un gustazo poder escuchar esa representación. A continuación le doy la palabra al presidente de honor, Andrés García Maldonado. Señor alcalde, señor presidente del Patronato de Estudios Alameños, señora concejala, diputada de Cultura
diputada de Economía, señora alcaldesa de Fornes, querido Luis, Maribel, después de la intervención que se ha producido con todos nuestros compañeros del patronato en la vocación que debe de tener esta entidad y presidiéndonos como nos preside, pensando en Alhama, Raúl, pasado mañana se cumplirán 54 años de la creación del patronato en este mismo solar. 54 años en que su función esencial ha sido y sigue siendo el luchar por Alhama en todo lo que pueda, según sus medios y posibilidades, pero sobre todo el recoger de la comarca el ejemplo que es esto. Digo esto en el sentido del gran trabajo que habéis desarrollado y que todos nuestros compañeros, como lógicamente ahora después se pronunciarán las autoridades, vendrán a decirnos que es el camino a seguir y que llevamos ya también andado. No quiero alargarme porque si no Juan Cabeza es capaz de regañarme o hacerme algo. Pero diría yo ahora tantas cosas porque en el auge del fandango en Alhama, que fue en los años 60, principios de los 60, lo viví perfectamente con 11, 12 años. Y lo viví perfectamente porque, entre otras cosas, hicimos un gran escenario en el patio del cuartel, utilizando lo que era en concreto el estercolero de los caballos de la Guardia Civil, porque se le había olvidado hacer al cuartel de ahí arriba lo que era la cuadra. Y lo primero que se hizo aquel junio de 1964 fue precisamente que actuaran el grupo de fandangos de Alhama, que hasta entonces lo hacía abajo, que era como una pista de baile, algo así, y total, cuando tuvimos ese escenario, el fandango se repitió y se luchó muchísimo. No quiero nombrar ninguna persona porque dejaría a tantas y tantas, dejaría atrás. Sí, por ejemplo, a mi amigo Alfonso, que actuó en una de las veladas de los romances, con esa calidad artística y humana que ha puesto de manifiesto, y también a mi vecino Nicolás, primo hermano de la monja que falleció ayer y que de chica también algo sabría de fandango. Hablaríamos, por ejemplo, y os sorprendería lo que sucedió en la boda de mi padre, entre una competición, pequeña competición que hubo, cordial, por supuesto, en aquel momento, entre el fandango y la ópera. No sé a qué hora llegaría la bebida, pero me lo contó la primera Nochebuena, que después de morir mi padre, vino mi tío Felipe, un buen tenor, preguntando por aquella persona que había en concreto cantado el fandango y quería a ver si tenía posibilidad de hablar con él, porque era una voz extraordinaria. No dimos con ello, habían pasado ya 22 años de la boda. No me quiero alargar más, pero sí quiero hacer una propuesta y que la podemos conseguir, querida Pilar, y es que en Alhama se organiza anualmente un acto que se puede llamar hermandad, porque tiene muchos nombres, entre el verdial y el fandango,
para unir las dos provincias y concretamente la comarca de la Zarquía y la comarca de Alhama. Porque al escucharlo, y eso que soy sordo, al escucharlo me he dado cuenta que tienen mucho en común, muchísimo, y que puede ser esa proyección que Luis habla y Maribel, de que el fandango no se quede aquí en este gran avance y luego lo que habéis alcanzado, sino que anualmente tengamos un día, dos, lo que sea, para precisamente algo tan propio y con raíces tan profundas en nuestra tierra se extienda hacia otra, trayendo también lógicamente y con nobleza lo que ellas tienen. Creo que sería buena idea, señor alcalde, aunque se lo planteo ante todo a la señora diputada, con permiso de nuestro presidente. Yo me encargo, y creo, no quiero ser atrevido ni presumido, de Málaga, porque vivo en Málaga, no, yo soy de Alhama, pero vivo en Málaga y yo me encargo del delegado de Cultura de Málaga y sobre todo del presidente de la Diputación, que somos casi vecinos, es del Rincón. Creo, no, te estás comprometiendo, creo, no, además el gasto no sería mucho, mientras que la proyección puede ser muy interesante y sobre todo la recuperación que podemos alcanzar y la unidad y la unión entre dos provincias y dos comarcas que, a pesar de que estén las sierras que están por medio, resulta que esas sierras lo que hacen es unirlas a lo largo de la historia, no separarlas. La Mancha está más separada que todo eso. No me extiendo más, Juan. Muchísimas gracias y luchemos por ello. Y eso es lo que estamos diciendo, recuperando nuestras tradiciones a través del boca a boca, como se decía antes, y como no, a través de la familia, hermanos, que hay aquí también músicos, y es que es la recuperación del fandango. Así que enhorabuena y felicidades de verdad por esta actuación que estoy disfrutando, que está viendo que es súper simpática. Y la verdad que recordaba los verdiales y es verdad que Málaga, Granada, cercana, hermana, así que muchas gracias también, presidente de honor, muchísimas gracias. Pues simplemente quiero saludar a los miembros que, aunque todos ustedes los conocen, pues quiero saludar, como no, al alcalde, darle las gracias por estar hoy aquí en Alhama, al invitarme a su casa, a la casa de todos, en este salón de pleno. También al presidente, vuestro presidente de aquí del Patronato de Estudios Alameños, al presidente de honor, a mi compañera diputada, como no, también a los artífices de este magnífico libro que están aquí presentes, a Luis, a Maribel, a la alcaldesa de Fornes que también nos acompaña, a todos los que estáis aquí, vecinos y vecinas de Alhama. Así que para mí un placer estar presentando junto a todos ustedes el fandango de Alhama de Granada, que tan necesario es para la Diputación recuperar estas tradiciones y decirle que lo primero que quiero señalar es que me parece fundamental recoger los saberes tradicionales, la sustancia de lo que constituye este patrimonio, porque desgraciadamente, y como señalaba Luis Hinojosa, la tendencia es a la pérdida. Y se está perdiendo porque son saberes y formas de cultura ligadas a una cierta forma de vida. Si se pierde una, la otra tarde o temprano también se perderá. Aquí la Diputación tiene un papel que jugar como defensora del patrimonio de los granadinos. Seguramente no podamos detener lo inevitable, pero es nuestro deber intentarlo y lo hemos desempeñado. Permítanme ahora que me fije en un hecho que en sí es banal, pero que a mí me resulta llamativo y que creo que define perfectamente de qué estoy hablando. Y es que los autores son padre e hija. Pues sí, dirán ustedes, qué cosa más normal, ¿no?, que sean padre e hija. Pues verán, es que dado los tiempos que corren, no
me lo parece tanto, que sigan un padre y una hija llevando a cabo estas tradiciones. Lo que esto nos está diciendo es que la materia descrita en este libro, que no es otra que la práctica de un estilo musical y artístico y la experiencia vital que lo rodea, se ha transmitido de una generación a otra, de una familia, como se han transmitido o como se transmitía toda la vida de Dios. Permítame la expresión, pero así se hacían los oficios y los saberes de padres a hijos. Imagínense ustedes un tutorial en YouTube sobre el fandango de Alhama. Yo sí me lo imagino. ¿Y eso daría lugar a una experiencia cultural viva? Pues yo creo que no. En un tiempo en que la transmisión del conocimiento ha pasado de lo oral a lo virtual, resulta confortable escuchar esta historia de aprendizaje tradicional entre personas de carne y hueso que se ven, se hablan y se tocan. Porque no solo es patrimonio lo que se transmite, también lo es la forma en la que se transmite. Por eso creo que es una obligación de la Diputación participar en este tipo de trabajos que fomentan la pervivencia del patrimonio local y su fomento y su difusión. Y eso es lo que hemos hecho, poniendo en esta ocasión a disposición de los autores de este trabajo nuestro servicio de imprenta, con los resultados que a la vista están. Solo me cabe esperar que este librito sirva a su propósito y consiga despertar el interés de las nuevas generaciones, además de funcionar como vehículo de preservación y transmisión de un conocimiento a centrar a las generaciones futuras. No quiero extenderme más y quiero finalizar mi intervención dando las gracias a todas las autoridades que han colaborado en la consecución de este objetivo, por su amable invitación a estar aquí esta tarde y felicitar calurosamente a Luis y a Maribel, autores de este libro, por tan espléndido trabajo. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos, porque todo esto son ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, señora diputada Vilán. A continuación tiene la palabra el señor alcalde Jesús Ubiña. Buenas noches, me toca como casi siempre cerrar. Pues muchas gracias al presidente del patronato, muchas gracias al presidente de honor, hijo predilecto, es que es hijo predilecto del municipio. Muchas gracias, sobre todo, que quería haberlo hecho antes con los nervios que me ha pasado, a ellos principalmente, que son los protagonistas, y de verdad que me alegra que se haya atrapado un poco de la historia de Alhama y se quede plasmada, porque la historia se cuenta mejor en vivo que luego cuando escuchamos historias 100 años después, que nos la podemos creer más o menos, pero la historia aquí se encierra, que lo encierra gente que está viva y que por lo menos por la edad que tiene la hija, esperemos que perdure algunos años más. Muchas gracias también a la alcaldesa de Forna y presidente de la Mancomunidad, a todos los asistentes, porque bueno, está claro el interés que ha mostrado, porque un salón de pleno lleno se da pocas veces, e incluso en presentaciones de libros no es tan normal ver un salón de pleno tan lleno. Sí quisiera aprovechar que está aquí la señora Pilar, mi misión es la de pedir, y además de la encomienda que te ha hecho el Andrés García, el presidente, yo te voy a lanzar otra que espero que nos atendáis, que se lo voy a lanzar también al delegado de Cultura, y es que el año que viene se celebra la 60ª edición del Festival de Alhama de Granada, que tiene proyección andaluza, y quisiera que fuera una edición especial y necesitaremos el apoyo de Diputación, porque necesita un desembolso y un impulso bastante potente. Entonces, quisiera aprovechar tu presencia. Tenemos a la delegada, compañera tuya y mía, de Economía. La de dinerillo. O sea, que la tenemos de la mano para poder tirarle, y no espero que captéis el testigo y podamos tener una bonita respuesta. Muchísimas gracias, como digo, al patronato, que es un pilar fundamental en la cultura de Alhama, que ya se lo dije en su día a Raúl, y vamos a tener pronto una reunión, vamos a apostar mucho más para que es un apéndice del ayuntamiento también como tal, aunque son completamente autónomos, pero yo quisiera vincularlo mucho más y darle mucho más complicidad con la cultura y con la Concejalía de Cultura, para que vayan de la mano y podamos tener un patronato más potente y que ayude mucho más tener mucha más colaboración, que tenemos todos, entiendo yo, pero que podamos reforzar mucho más los lazos. Pues nada, agradecer muchísimo
es como digo, ese atrapar un pedacito de historia. Yo creo que lo que tenemos suerte es tener, en mi caso, mi madre que tiene 96 años, que me cuenta muchas cosas, está muy cuerda, que me cuenta muchas cosas, y esa relación, esa vinculación, además ella es de Venta de Zafarraya, que con lo cual más cercana de la Zarquía, y me cuenta que esa vinculación con los verdiales viene mucho de la tradición que había de la mano de obra del campo, que venía mucha gente de la costa, a través de Belén también lo sabrá, porque había mucho tráfico de gente trabajadora en el verano al trasiego, y había evidentemente mucho intercambio de cultura, que como dice Andrea, a pesar de que estamos aparentemente lejos, no estamos tan lejos. De hecho, tenemos mucha más vinculación con la comarca de la Zarquía que con muchas comarcas de Granada, bastante más. Con lo cual, bueno, pues agradecer que se ponga un punto ahí, que te quede una llama viva, y espero y animo a mucha más gente que hay con mucho interés por la cultura, gente mayor, gente con mucha inquietud cultural, pues bueno, que se animen, que colaboren, y que también parte de ellos pueden conocer, como Luis o Maribel conocen el fandango, otra gente puede conocer otra área, que aquí estaremos encantados, tanto el patronato como el ayuntamiento, de recibirlo y fomentarlo en la medida que se pueda. Muchísimas gracias, y bueno, aquí estamos para lo que queráis, y me agrada muchísimo ver el salón de pleno lleno para un tema que es tan importante como la cultura, y la cultura ya de atrás, porque esto parece prácticamente como que es el TikTok o el Facebook de hace 60 años, ¿no? Pues parece que ahí se transmiten las ideas, los chascarrillos o las historias, y bueno, pues hay que darle la historia atrapada. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Alhama de Granada, 24 de octubre. Dignísimas autoridades, patronato de Alhama, autores del libro Fandango, el Fandango de Alhama, el profesor don Luis Hinojosa Delgado y su hija Maribel Hinojosa Arias. Queridos paisanos, querida familia, el fandango no es música solo, es latido antiguo y joven a la vez. Es risa y alegría del campo, es consuelo del alma, es suspiro de vida cuando el trabajo calla, y en su compás es fuente y florecen los sueños del pueblo de Alhama. A quienes supieron escribirlo, escucharlo, cantarlo, bailarlo y hoy recopilarlo con amor, dedico estos humildes versos de gratitud. He hecho 2 espinelas que son versos, es una estrofa de 10 versos. Una al fandango y otra a los autores. Esta es la espinela del fandango. Fandango de Alhama de Granada. Es raíz que al hombre ennoblece, del campo esencia encendida, festejo que da la vida a la vez que el pulso crece. Cuando el cansancio decrece, renace su melodía, la humana filosofía del gozo y el sentimiento. Fandango, puro argumento de amor, de fe y poesía. Esta espinela la dedico a los autores del libro, al profesor y a su hija. Luz del saber en la albura, voz culta de la memoria, que al fandango dais la gloria y al alma su vestidura. Luis, profesor en la andadura, Maribel, fiel heredera, vuestro afán deja huella de los latidos de Alhama, sin otro interés ni fama que vuestra pasión sincera. Y ahora os presento a Temuero, Alfonso, que es una persona extraordinaria y nos conocemos hace casi 80 años. Poco Bartolás. Poco Bartolás. Yo voy a cantar un fandango que lo he hecho yo a raíz de la vida que he tenido desde chiquitillo. Vendiendo los cortillos, vendiendo en un pajado.
Entonces a raíz de eso voy a cantar un fandango que lo he hecho yo. Y ya dice, con los sonidos del campo, cuántas veces me he dormido, con los sonidos del campo, y otras veces con el frío, me he despertado